Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Cómo están? Prepárense para escuchar más historias de terror en Tijuana. Comencemos ya. Vivo sola en un edificio antiguo aquí en Tijuana, cerca del centro. No es una zona muy transitada por la noche, lo cual hasta me gusta, ya que no soy precisamente una persona sociable. Desde que me mudé, siempre uso la misma escalera para subir a mi apartamento en el tercer piso. Evito el ascensor porque es viejo y suele dar tirones. La escalera está en la parte trasera del edificio, al lado de un bebedero que casi nadie usa. Es un lugar silencioso, a veces demasiado. Nunca le presté mucha atención hasta el día en que noté algo raro. Fue un lunes cualquiera, después del trabajo. Estaba agotada y solo quería llegar a casa, quitarme los tenis y comer algo. Subí las escaleras como siempre, pero en el segundo tramo empecé a sentir que tardaba más de lo normal. El piso y las paredes eran los mismos de siempre, pero la subida parecía interminable. No era cansancio. Me detuve a la mitad, respiré hondo y seguí. Cuando por fin llegué a un rellano, noté que no reconocía ese piso. Las paredes eran más oscuras, había manchas de humedad y la ventana estaba cubierta con tablas clavadas por dentro. Miré alrededor y sentí ese frío extraño en el estómago, como si algo estuviera fuera de lugar, pero sin saber exactamente qué. No había ningún número en la pared, ningún letrero indicando el piso, solo una puerta antigua, de madera desgastada, con una cerradura grande y oxidada. Estaba cerrada con llave, pero parecía haber sido usada recientemente. Había marcas de arañazos cerca del picaporte, como si alguien hubiera intentado forzarla. No sé por qué, pero acerqué el oído a la puerta. No oí nada, solo silencio, pero aún así sentí una presencia, una sensación incómoda. Me quedé ahí parada unos segundos, tratando de entender cómo había llegado a ese lugar. Cuando bajé 2 tramos de escaleras, noté que estaba en el tercer piso, justo frente a mi departamento. Era como si ese piso extraño hubiera aparecido entre el segundo y el tercero. Entré a casa aturdida, sin contarle a nadie. Encendí la tele, intenté actuar con normalidad, pero no podía sacarme la imagen de esa puerta de la cabeza. Pensé en comentarlo con algún compañero de trabajo, pero no tengo mucha confianza con nadie y mi forma de ser más cerrada termina alejando a las personas. A la mañana siguiente decidí usar el ascensor. Evité las escaleras sin pensarlo mucho, como un reflejo. Durante el día, traté de convencerme de que todo había sido por el cansancio, tal vez un desvarío, pero, en el fondo, sabía que no era así. No era la primera vez que sentía algo raro en ese edificio. Siempre tuve la impresión de que había algo diferente ahí, pero nunca le di importancia. Volví a casa más temprano ese día y con el corazón acelerado miré hacia la escalera. Subí despacio, tramo por tramo, hasta el tercer piso. No apareció ningún piso adicional. Esa noche fue tranquila, pero no pude dormir bien. Me despertaba todo el tiempo con la sensación de que alguien me estaba observando. Me despertaba sudando, incluso con la ventana abierta y la brisa fría entrando. Empecé a dejar una luz encendida en la sala, algo que nunca hacía. En las noches siguientes, la sensación empeoró. Llegaba a escuchar pequeños crujidos, como pasos en la escalera, incluso después de la medianoche, cuando todo suele estar en silencio. Pensé en mudarme, pero los alquileres están caros y mi situación financiera no me lo permite ahora mismo. Casi una semana después, volvió a pasar. Era un viernes, ya pasaban de las 10 de la noche. Había bajado a comprar algo en la tiendita de la esquina. Al volver, por alguna razón, subí por la escalera trasera otra vez. Ni me di cuenta en el momento. Solo noté que algo estaba mal cuando sentí ese cansancio repentino, como si estuviera subiendo demasiado. Y, otra vez, ahí estaba ese piso que no existe. La misma puerta, las mismas tablas en la ventana,
el mismo silencio absoluto. Pero esta vez, la puerta estaba entreabierta. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Fue una mezcla de miedo, curiosidad y una necesidad incontrolable de salir corriendo. Pero mis pies no se movían. Me quedé mirando la rendija oscura de la puerta, tratando de ver algo adentro. Todo estaba oscuro, pero se sentía un aire frío saliendo de allí, como si fuera una habitación muy grande. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? Nadie me conoce bien ahí y no sabría cómo explicar lo que estaba haciendo en un piso que, en teoría, no existe. Me alejé despacio y bajé corriendo las escaleras. Me encerré en casa y pasé la noche en vela. Desde ese día, empecé a evitar por completo esa escalera. Empecé a usar el ascensor, aunque me daba miedo que se quedara atascado. Prefería eso a encontrarme de nuevo con esa puerta. Pero entonces empezó a pasar algo extraño. Algunas noches simplemente me daba cuenta de que estaba subiendo por la escalera trasera sin recordar por qué. Era como si, por unos minutos, me desconectara. Cuando me daba cuenta, ya estaba en el segundo o tercer tramo. En esas ocasiones, lograba detenerme a tiempo, volver atrás y tomar el ascensor. Pero eso empezó a perturbarme. Empecé a anotar los días en que pasaba eso. Noté un patrón. Siempre los martes y viernes, entre las 8 y 9 de la noche. Era casi como si algo me llamara a esa hora, sin que yo lo notara. Pensé en instalar una cámara en el pasillo, pero el edificio es viejo y no sé si funcionaría bien. También intenté dejarme notas cerca de la puerta de casa, recordándome que no debía usar la escalera, pero incluso eso empecé a ignorar sin darme cuenta. Era como si algo, dentro de mi cabeza, me llevara hasta ese lugar, y eso me daba más miedo que cualquier otra cosa. Empecé a observarme a mí misma de una forma en que nunca lo había hecho antes. Me miraba con desconfianza, como si algo dentro de mí me estuviera traicionando. Cada noche, antes de llegar a casa, repetía en voz baja que no debía subir por la escalera. Era ridículo, pero era la única forma que encontraba para intentar mantener el control. Aún así, 1 o 2 veces por semana, simplemente aparecía ahí de nuevo, en medio del camino, con la mente nublada, como si hubiera olvidado a dónde iba. En esos momentos, mi corazón se aceleraba y volvía corriendo. Una noche, decidí grabar un audio en el celular mientras subía. Lo puse a grabar desde la entrada y fui describiendo todo en voz baja, como si me estuviera vigilando. Cuando llegué al tercer piso, detuve la grabación. No vi ningún piso adicional, todo parecía normal. Más tarde, ya acostada en la cama, puse los auriculares y escuché el audio. Y lo juro, en un tramo entre el segundo y el tercer piso, se escucha una voz susurrando mi nombre, muy bajito, casi imperceptible, pero estaba ahí. Me quedé paralizada. Lo escuché una y otra vez. No era mi imaginación. Alguien, o algo, susurró mi nombre. Después de eso, dejé de grabar. Me dio miedo descubrir más de lo que podría soportar. Empecé a dormir con auriculares, intentando bloquear cualquier ruido de la escalera. Pero nada servía. Algunas noches despertaba en el sofá, a pesar de estar segura de que me había acostado en la cama. Como si me levantara en la madrugada y me apagara ahí. Tuve sueños recurrentes con la puerta antigua, siempre abriéndose lentamente y una oscuridad saliendo de dentro. Nunca veía qué había ahí, pero sentía una presencia, como si algo me mirara con atención y hambre. Una de esas noches, soñé que yo misma abría la puerta y entraba. Era como si algo me jalara, pero sin que yo opusiera resistencia. Me desperté con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Desde entonces, evité dormir. Pasaba horas viendo videos en el celular hasta que los ojos no me daban más. En el trabajo, mi rendimiento cayó. Empecé a llegar tarde. Olvidaba tareas simples.
Mi jefe me llamó a conversar y me preguntó si estaba bien. Estuve a punto de llorar, pero solo logré decir que era por cansancio. No se puede explicar algo así sin parecer loca. El viernes siguiente ocurrió algo que me marcó para siempre. Llegué temprano a casa. Todavía había luz del día. Me aseguré de usar el ascensor. Entré al departamento, comí algo liviano e intenté relajarme. Puse música tranquila, me senté en el sofá y tomé un libro. Cuando me di cuenta, ya estaba oscuro afuera y el libro había caído al suelo. Estaba de pie, en la cocina, sin recordar cómo había llegado ahí. Y lo peor, la puerta de mi departamento estaba sin llave. Yo nunca la dejo así. Corrí hacia la puerta y puse el cerrojo, temblando. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, intentando entender qué me estaba pasando. Los días siguientes casi no salí de casa. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Pasé todo el tiempo intentando vigilarme a mí misma, como si pudiera evitar que algo tomara el control. Pero la sensación de perder tiempo y espacio solo aumentaba. Había momentos en que parpadeaba y ya habían pasado minutos, como si alguien cortara fragmentos de mi día. Pensé en buscar ayuda médica, pero no sabía ni por dónde empezar. Psiquiatra, neurólogo, un sacerdote, nada parecía encajar con lo que estaba viviendo. Empecé a investigar sobre el edificio. Descubrí que existe desde los años 60 y ha pasado por varias reformas. Encontré una noticia vieja que hablaba de un accidente en los años 80, cuando una vecina cayó por las escaleras y murió. No había muchos detalles, solo una mención rápida, pero me obsesioné con eso. Quería saber en qué piso vivía, si había alguna relación con la escalera trasera. Fui a la portería e intenté sacar conversación con el síndico, pero me miró raro cuando mencioné la escalera. Dijo que esa parte del edificio casi no se usa y cambió de tema. Empecé a sospechar que otras personas también habían notado algo, pero evitaban hablar. Uno de los vecinos del piso de arriba, que apenas me saludaba, un día me detuvo en el pasillo y me preguntó de la nada si alguna vez había visto algo raro por ahí. Me congelé en el momento, fingí no entender y di una excusa, pero me quedé con eso en la cabeza. Él sabía algo, pero también parecía tener miedo. Pensé en ir a tocarle la puerta después, pero no tuve valor. Mi mayor temor era que confirmara lo que yo estaba intentando negar. Una noche de martes, me quebré. Estaba en el sofá viendo un video cualquiera cuando mi cuerpo simplemente se levantó. Yo no quería levantarme. Era como si flotara dentro de mí misma, viendo mis piernas moverse sin control. Caminé hasta la puerta, la abrí y salí. Cuando me di cuenta, estaba frente a la escalera trasera. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Subí el primer tramo, el segundo, y entonces ahí estaba de nuevo, el piso que no existe. Pero ahora la puerta estaba completamente abierta. Un olor a madera podrida y tierra húmeda salía de dentro. Lo único que pude hacer fue agarrarme con fuerza al pasamanos. Eso fue lo que me impidió entrar. Algo dentro de mí decía que si cruzaba esa puerta, no volvería. Cerré los ojos con fuerza y, cuando los abrí, estaba en el tercer piso, frente a mi departamento. La puerta estaba cerrada, como si nada hubiera pasado. Entré corriendo, cerré todo, apagué el celular y lloré durante horas. Fue la primera vez que lloré de verdad desde que todo comenzó. Me sentí derrotada, asustada y sola, y con miedo de que la próxima vez no pudiera resistir. Desde aquella noche, evito dormir. Estoy al límite, física y mentalmente. Miro la escalera como si estuviera viva, esperándome. He pensado en mudarme, huir, desaparecer, pero algo me ata aquí. No sé si es el miedo, la curiosidad o algo peor. A veces me pregunto si todo esto empezó realmente cuando encontré ese piso, o si siempre estuvo ahí,
esperando el momento justo para mostrarse. Lo que me asusta no es solo lo que vi, es lo que siento. La sensación constante de que alguien me observa, me guía, me manipula. Empecé a notar pequeños detalles que me hacen dudar de mi cordura. Objetos fuera de lugar, luces encendidas que estoy segura de haber apagado, ropa cambiada. Una vez desperté con los pies sucios, como si hubiera caminado descalza por algún lugar polvoriento. Lo peor es que cada vez que intento registrar o probar algo, fallo. Mi celular se apaga, la grabación da error, la batería se descarga sin razón. Intenté tomar fotos de la escalera, pero todas salen borrosas, aunque tenga la mano firme, como si algo no quisiera ser revelado. Volví a buscar al vecino que me habló aquel día. Esperé a que saliera y lo seguí. Intenté conversar, fingiendo curiosidad por el edificio, preguntando si sabía algo raro. Me miró en silencio y dijo solo: «Ya subiste demasiado, ¿verdad?». Eso me puso los pelos de punta. Le pregunté qué quería decir, pero negó con la cabeza y entró en su departamento. Desde entonces evita mirarme a los ojos. Me pregunto si él también pasó por esto y logró escapar, o si está atrapado como yo. O peor, si ya no es él quien vive ahí. La semana pasada pasé 2 días enteros fuera de casa. Me quedé en un hotel barato, solo con lo básico. Quería alejarme, limpiar la mente, intentar olvidar. Y por un tiempo funcionó. Dormí bien, soñé cosas normales, caminé por la ciudad sin miedo. Pero al volver, lo primero que hice, sin darme cuenta, fue mirar la escalera trasera, como si la extrañara. Eso me destruyó por dentro. Es como si eso formara parte de mí ahora. Como si, de alguna forma, estuviera conectada con ese lugar que no debería existir. Un lazo invisible, asfixiante. Decidí escribir todo esto porque no sé qué más hacer. No tengo muchos amigos ni familia cercana. Me aislé mucho tiempo y ahora, cuando más necesito a alguien, me doy cuenta de que estoy sola. Pensé en buscar ayuda en internet, pero eso también parece tonto. ¿Quién creería en una historia así? Parece de película mala, pero sé que es real. Lo viví, lo vi, lo sentí y todavía lo siento. Cada vez que cierro los ojos, veo la puerta. A veces, incluso cuando estoy despierta. Es como si estuviera dentro de mí ahora. Intenté grabar un video contando todo, pero no pude verlo hasta el final. Mi imagen en la pantalla parecía diferente. La forma en que hablaba, cómo miraba a la cámara. Sentí que no era exactamente yo. Borré el video al instante. Desde entonces evito los espejos. Tengo miedo de ver algo detrás de mí, o peor, de verme a mí misma con algo que no debería estar ahí. Me he quedado mirando mi reflejo durante minutos, intentando encontrar algún cambio. Como si esa puerta, ese lugar, hubiera dejado una marca que solo yo puedo sentir. Otro día llegué a casa y encontré una llave en el suelo de la cocina, una llave antigua, de hierro oxidado, como las de cerraduras viejas. Nunca había visto algo así en mi casa. La tomé con cuidado, sin saber de dónde venía. Aún la guardo en un cajón, pero estoy segura de que pertenece a esa puerta. No tuve valor para probarla. Al mismo tiempo, siento como si me estuviera esperando, como si me la hubieran entregado. Solo de escribir esto siento un escalofrío raro en la nuca, como si alguien leyera sobre mi hombro. Pensé en deshacerme de la llave, tirarla, fundirla, esconderla, pero no puedo. Es como si se hubiera pegado a mí, parte de mi destino. A veces sueño que la tengo en la mano, parada frente a la puerta, y que finalmente la pongo en la cerradura. Pero siempre despierto antes de girarla. Me despierto sudando, temblando, con el corazón acelerado. Pero lo más extraño es que, en el fondo, una parte de mí quiere girar esa llave. Quiere saber qué hay ahí dentro. Como si, a pesar del miedo, necesitara terminar lo que empecé.
En los últimos días siento que se acerca el momento. No sé explicarlo. Es una intuición, una certeza silenciosa, como si me estuvieran preparando para algo. La escalera, la puerta, los apagones, todo me empuja hacia eso. He evitado salir de casa, comido mal, perdido por completo la noción del tiempo. A veces miro el reloj y no sé si es de día o de noche. Cuando cierro los ojos, escucho pasos, no en el pasillo, sino dentro de mi cabeza. Un ritmo lento, constante, que viene de algún lugar oscuro que no puedo ver. Hoy desperté con la llave debajo de la almohada. Lo juro. La había guardado en el cajón cerrado. No hay forma de que haya estado ahí, pero estaba. Fría, pesada, como si la hubieran puesto minutos antes. Por eso escribo esto ahora. Siento que puede ser la última vez que puedo hacerlo. Puede que esta noche suba de nuevo. Puede que use la llave. No sé qué encontraré, ni si volveré. Pero si alguien lee este relato algún día y está pasando por algo parecido, solo digo una cosa: no abras la puerta. Ayer fui a la escalera durante el día. Quería ver si ese piso aparecía bajo la luz del sol. Subí despacio, tramo por tramo, intentando mantener la calma. Estaba sola en el edificio. La mayoría de los vecinos trabaja afuera durante el día. Cuando llegué entre el segundo y el tercero, no había nada extraño. Solo el segundo y el tercer piso, nada más. El pasillo estaba limpio, iluminado, sin señal de la puerta, las tablas en la ventana o la humedad en las paredes. Todo parecía perfectamente normal. Casi sonreí. Pensé que tal vez todo había pasado, que estaba libre, pero solo fue por la noche que me di cuenta del error. Cuando volví del mercado, ya oscureciendo, mi cuerpo se heló al pisar el primer piso. La escalera estaba oscura, como siempre, pero parecía más profunda, como si hubiera un peso en el aire, un silencio espeso. Intenté resistirme, pero mis pies fueron solos, ni siquiera miré al elevador. Cuando me di cuenta, estaba en el segundo tramo, y ahí estaba el piso. Otra vez entre el segundo y el tercero. El mismo olor, la misma ausencia de luz y la puerta cerrada. Pero esta vez tenía la llave en el bolsillo. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Me quedé frente a la puerta varios minutos, el corazón acelerado, la mano temblando. Toqué la madera. Estaba fría, pero vibraba levemente como si respirara. Sentí una presión en el pecho, una sensación de ser llamada. No escuché nada, pero entendí. Como si algo me dijera que ya era hora. Bajé la mirada, saqué la llave del bolsillo y la metí en la cerradura. Entró fácilmente, como si ya hubiera sido usada muchas veces antes. Pero aún no giré. Cerré los dedos alrededor de ella y me quedé parada. El mundo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido solo para observarme. En ese momento pensé en todo. En quién era antes de esto, en cómo me convertí en alguien paranoica, aislada, con miedo hasta de su propia sombra. Pensé en la soledad, en cómo abre puertas dentro de uno que deberían permanecer cerradas, en el deseo absurdo de entender, descubrir, ver lo que está más allá. Eso es lo que representa ahora esa puerta, no solo el misterio del edificio, sino también lo que hay dentro de mí que siempre evité enfrentar. Tal vez ese lugar no sea real en el sentido físico. Tal vez viva en mí, y esa escalera solo sea el camino. Giré la llave, despacio. Escuché el clic seco de la cerradura abriéndose. La manija cedió con facilidad. Un viento frío salió por la rendija, aunque todo estuviera cerrado alrededor. Tuve la impresión de oír algo moverse adentro, pero no pude identificar el sonido. No era humano ni animal. Era profundo, como si viniera de muy lejos o muy adentro. Mis ojos no podían ver nada. Una oscuridad tan profunda que parecía tirar de mí. Sentí la piel de los brazos erizarse. No crucé la puerta. Aún no.
pero tampoco la cerré. Me quedé ahí, respirando ese aire extraño, inmóvil. La luz de la escalera parpadeó un segundo. La misma lámpara vieja de siempre, pero parecía más débil. Cuando miré al pasillo al lado, vi una sombra moverse. No era alguien exactamente, era una forma, como si la propia oscuridad hubiera dado un paso. Sentí un calor repentino en la cara y me di cuenta de que lloraba sin saber por qué. Había una tristeza en el aire, pesada, casi palpable. Una especie de nostalgia por lo que aún no viví. Algo dentro de esa puerta parecía prometerme respuestas. Pero al mismo tiempo, una advertencia silenciosa martillaba en mi mente. Si entras, no vuelves. Cerré la puerta, la aseguré. Me alejé. Bajé corriendo la escalera como un niño huyendo de una pesadilla. Entré a mi apartamento y no salí desde entonces. La puerta sigue conmigo, en sueños, en pensamientos, en ruidos leves de madrugada. Estoy segura de que si subo ahora, estará abierta, y que la llave, aunque guardada, ya no es necesaria. Siento que basta con querer, basta con permitirlo. Pero aún no estoy lista. O quizás sí, y solo estoy postergando lo inevitable. Ya no sé qué es valentía o cobardía. Escribo este relato ahora como un último esfuerzo por mantenerme conectada con la realidad, con el mundo exterior, con las cosas simples, como el café caliente, el ruido de los carros, el olor del pan horneándose en alguna panadería. Me esfuerzo en recordar que todo eso aún existe, aunque se esté apagando poco a poco de mi memoria. No quiero olvidar quién soy, o quién fui. Por eso dejo este registro, aunque nadie lo lea, aunque nadie crea, solo para que exista en algún lugar una prueba de que estuve aquí. Y vi lo que vi. Quizás ceda algún día, quizás abra la puerta por completo, quizás ya esté ahí, y todo esto sea solo un eco, un recuerdo que se escapa. A veces pienso que lo que está detrás de esa puerta no es un monstruo, ni un espíritu, ni una entidad, sino una versión mía que fue olvidada, una parte que vive en la oscuridad, que yo misma encerré hace mucho, y que ahora encontró una brecha para volver. La escalera sería solo un símbolo, un recorrido de dentro hacia afuera, o al revés. Ya no sé distinguir. Si algún día subes una escalera y sientes que tarda más de lo que debería, detente. Presta atención. Mira si no estás yendo demasiado lejos. Si aparece una puerta que no debería estar ahí, no intentes entender, no toques, no mires por mucho tiempo y sobre todo, no abras, porque a veces lo que encontramos al otro lado no es lo desconocido. Es algo que conoce demasiado bien quiénes somos y que nunca dejó de esperar. Trabajo en una de las fábricas más antiguas de aquí de Tijuana, en la zona industrial cerca del canal. Entré cuando tenía 21 años, sin saber muy bien qué quería hacer con mi vida, pero agradecido por tener un empleo estable. Empecé en limpieza, luego pasé a ayudante general y ahora trabajo en el área de soldadura. No es fácil. Hace calor todo el tiempo, el ruido es constante, pero paga las cuentas y, con el tiempo, uno se acostumbra. Fue ahí donde conocí al señor Hugo, un soldador veterano que está en la fábrica desde los años 80. Es de esos que hablan poco, pero cuando dicen algo, todos escuchan. Siempre fue respetado, aunque algunos jóvenes se burlaban de él a escondidas. Los más jóvenes hacían bromas, porque el señor Hugo hablaba de cosas raras. Decía que a veces, cuando estaba solo en la línea de soldadura por la noche, sentía como si alguien más estuviera ahí. No alguien vivo, claro, sino una presencia. Una vez me contó que sentía una especie de presión en el aire, como si el ambiente cambiara de densidad, y que a veces escuchaba un chasquido o un sonido apagado donde no debería haber nada. Yo nunca me burlé de eso, ni pensé que lo estaba inventando. Al contrario, siempre lo tomé en serio.
tal vez por respeto a su edad, o tal vez porque, en el fondo, parte de mí le creía. Una vez me quedé hasta tarde, reponiendo unas herramientas que faltaban. Eran como las 11 de la noche. Vi al señor Hugo al fondo, soldando algo con la visera bajada, totalmente concentrado. Cuando pasé por su lado, ni se movió. Solo levantó la cabeza cuando ya iba de regreso, unos 10 minutos después. Fue ahí cuando me llamó con la mano y me preguntó si había alguien más en el galpón. Le dije que no, que solo estábamos nosotros dos. Él solo negó con la cabeza y murmuró algo como: «Entonces esto no lo hice yo». Mirando más de cerca, me mostró una pieza soldada que acababa de encontrar en una esquina de la mesa. Era una placa pequeña, como esas que usamos para practicar antes de hacer una soldadura más fina. Pero esta tenía una soldadura delgada y continua, casi perfecta, formando una figura extraña. Parecía un símbolo, como una espiral con trazos rectos saliendo de ella, algo asimétrica. Yo no reconocí eso. Parecía hecho por alguien con mucha experiencia, pero también con una intención rara. Él juraba que no lo había hecho y no había nadie más en el turno esa noche. Lo primero que pensé fue que alguien del turno anterior la había dejado ahí por error. Pero el señor Hugo aseguró que esa mesa estaba vacía cuando empezó. Él siempre revisa todo antes de comenzar su turno. Costumbre de viejo experimentado, ya sabes. Lo más raro era que la pieza todavía estaba caliente, como si la hubieran soldado hacía minutos. Él incluso acercó la mano y dijo: «Esto no estaba aquí cuando fui al baño». Nos quedamos mirando eso un rato. Ni él, con toda su experiencia, pudo entender el propósito de esa pieza. Al día siguiente, llevó la pieza al supervisor, pero el tipo no le dio mucha importancia. Dijo que probablemente alguien la había hecho como práctica o como una broma y la dejó ahí. Pero el señor Hugo insistía, la soldadura era reciente y nadie más estaba en el galpón a esa hora. El supervisor se rió y le dijo: «Estás viendo cosas con tanto calor, Hugo». Eso lo dejó molesto. No dijo nada más en todo el día. Guardó la pieza en su casillero y recién volvió a hablar del tema conmigo días después. Se notaba que estaba realmente inquieto. Desde esa noche empezó a cambiar. No es que se pusiera paranoico ni nada así, pero se notaba que estaba más callado, más atento a su alrededor. Decía que sentía la misma presencia con más frecuencia y que ahora parecía más cerca. Me contó que a veces escuchaba un chirrido metálico viniendo de la zona de soldadura, aunque no hubiera nadie allí. Y una noche dijo que vio una sombra pasar detrás de los estantes de herramientas, pero cuando fue a ver, no había nadie. Traté de pensar en explicaciones lógicas, pero es difícil cuando ves el miedo en los ojos de un hombre así. Aún con todo eso, no dejó de trabajar. Nunca pidió cambiar de área, ni se tomó un descanso. El señor Hugo siempre fue de esos que enfrentan lo que sea. Pero noté que empezó a anotar cosas en un cuaderno. Garabatos, símbolos, palabras sueltas. Un día, sin querer, vi una hoja donde había dibujado el mismo símbolo de la soldadura, pero con variaciones, como si tratara de entenderlo o descifrarlo. Se estaba volviendo casi una obsesión, y eso me empezó a preocupar. Yo lo admiraba, lo veía como un mentor. Una noche me tocó cubrir a un compañero y terminé quedándome solo en el galpón por unas horas. Era la primera vez que me pasaba eso. Me acordé de las historias del señor Hugo y traté de no pensar mucho. Puse música baja en el celular para no sentirme tan solo. Pero aún así, después de un rato, empecé a sentir un malestar raro, como si el aire se pusiera más pesado. Me dio escalofríos, a pesar del calor. Cuando me giré, juro que vi algo moverse en el reflejo de la visera colgada. No había nadie ahí. Hice lo que tenía que hacer y salí del galpón antes de tiempo. Ni siquiera avisé. Al día siguiente, el señor Hugo notó que yo estaba más callado y solo dijo:
Lo sentiste, ¿verdad? No respondí de inmediato, pero él asintió con la cabeza como si ya supiera. Después de eso, empezamos a hablar más sobre el tema. Me dijo que últimamente soñaba con máquinas viejas, abandonadas, con piezas soldadas de formas imposibles, como si algo o alguien tratara de comunicarse. Dijo que sentía que aquello no era solo un símbolo, sino una especie de firma. Lo extraño es que el símbolo parecía tener un patrón, pero al mismo tiempo no seguía ninguna lógica que conociéramos. No era de ningún alfabeto, ni se parecía a nada técnico. Empecé a investigar por mi cuenta, aunque no sabía bien qué estaba buscando. Revisé foros, páginas de soldadura artística, hasta cosas de simbología más esotérica, pero no encontré nada igual. Lo más parecido estaba en unos foros raros, donde hablaban de lenguajes no humanos o patrones de contacto. Cerré todo de inmediato. Era demasiado para mí. Mientras tanto, el señor Hugo empeoraba. Empezó a olvidar herramientas, dejaba piezas a medio terminar, se distraía en medio de una soldadura. La gente empezó a decir que ya estaba muy viejo para el trabajo, pero yo veía que no era cansancio normal. Era como si su mente estuviera siendo arrastrada hacia otro lugar. Un día me llamó en el descanso y me habló en voz baja. Creo que algo está tratando de pasar y está usando lo que hacemos como canal. Me quedé sin palabras. Él me miró y añadió, y yo lo estoy ayudando sin querer. Las cosas se pusieron aún más raras cuando otro soldador, que no sabía nada de esto, me comentó que encontró una pieza rara cerca del basurero. Era parecida a la que el señor Hugo había encontrado semanas atrás. Soldadura perfecta, dibujo extraño, recién hecha. Cuando se la mostré al señor Hugo, frunció el ceño y murmuró, «Entonces ya no es solo conmigo». A partir de ahí, más personas empezaron a hablar de cosas fuera de lugar, ruidos extraños, sombras, y aún así, nadie lo tomaba muy en serio. Parecía que solo los que trabajaban de noche lo sentían de verdad. La fábrica nunca cerraba, ni siquiera en días festivos. Los que tomaban el turno nocturno sabían que era más pesado, más silencioso y, últimamente, más inquietante. Un muchacho nuevo pidió cambio de área después de decir que vio una figura cruzando entre los tubos, pero nadie le creyó. Decían que solo quería salir del turno de noche, pero después de eso, otros dos también pidieron transferencia, y en silencio, sin dar explicaciones. Se empezó a formar como un acuerdo no dicho. Quien sentía algo, fingía que no y seguía trabajando. Yo seguí, más por curiosidad que por valentía. No le conté nada a mi familia ni a mis amigos fuera de la fábrica. Era difícil de explicar. A veces sentía como si el galpón respirara. ¿Me entiendes? Un sonido apagado, como de metal expandiéndose, pero demasiado constante. Una noche, estando solo, vi una luz titilante en la pared del fondo, como si alguien estuviera soldando sin ruido. Cuando llegué, no había nada, pero el suelo estaba caliente, de verdad caliente, tanto que di un paso atrás. Salí temblando. Le conté al señor Hugo al día siguiente y él negó con la cabeza lentamente. Me dijo que ahora el símbolo aparecía en sus sueños, como una especie de mapa. También dijo que escuchaba voces metálicas mientras dormía, como si alguien hablara dentro de una lata. La soldadura es solo la herramienta, me dijo, no es lo que importa, es lo que está pasando a través de ella. Esas palabras me quedaron dando vueltas por días. Empecé a ver la fábrica con otros ojos, como si no fuera solo una estructura de metal y concreto, sino una puerta. Unos días después, el señor Hugo no se presentó a trabajar. Fue la primera vez en años. Intentaron llamarlo, fueron a su casa, pero nada. Me pareció muy extraño. Fui hasta su domicilio el fin de semana.
La casa estaba cerrada, pero parecía como si se hubiera ido deprisa. El portón estaba sin llave, las luces apagadas, todo en orden, pero con un aire pesado. Cuando los jefes ordenaron abrirla para investigar, todo estaba intacto, salvo una cosa. En la mesa de trabajo de su taller, al fondo del patio, había una pieza grande, soldada con el mismo símbolo, y más. Esta vez, el símbolo estaba incompleto, como si aún lo estuviera construyendo. Desde su desaparición, nadie volvió a hablar en voz alta de las presencias, pero todos sintieron el impacto. El puesto donde trabajaba el señor Hugo quedó vacío por semanas. Algunos decían que se volvió loco y huyó, otros que algo se lo llevó. Yo no sé qué pensar. Aún escucho ruidos raros por las noches. Todavía evito la parte del fondo, cerca de las mesas viejas. Un día encontré otro símbolo, más pequeño, en un pedazo de tubo tirado en el suelo. Me lo llevé a casa, escondido. Lo tengo guardado en un cajón hasta hoy, y no sé por qué. A veces pienso en deshacerme de esa pieza, pero algo me lo impide. Desde entonces tengo sueños raros. Sueños con pasillos industriales que no terminan, con sonidos de soldadura sin llama, con máquinas que se mueven solas. En los sueños, camino entre ellas, como si tuviera una misión. Pero siempre me despierto antes de llegar al final. Una vez escuché la voz del señor Hugo en uno de esos sueños. Solo dijo una frase: «Ten cuidado con lo que terminas». Me desperté sudando. No volví a dormir esa noche. Después de eso, empecé a escribir todo lo que recuerdo. Tal vez sea una forma de sacarlo de adentro. Tal vez, si otras personas lo saben, puedan entender mejor. O tal vez sirva de advertencia. La fábrica sigue funcionando. Gente nueva entra cada mes. Y la línea de soldadura sigue igual. Pero de vez en cuando, alguien menciona un símbolo raro, un calor en el piso, un sonido apagado cuando todo debería estar en silencio. Y yo solo escucho. No digo nada, porque ahora entiendo lo que quería decir el señor Hugo cuando decía que la soldadura era solo el comienzo. Después de empezar a anotar todo, noté que algunos detalles que antes no había percibido comenzaron a repetirse. Como las fechas. Las noches más extrañas siempre ocurrían los días 9 o 23. Revisé los turnos antiguos y, coincidencia o no, el símbolo en la pieza del señor Hugo también apareció en una de esas fechas. Puede que sea solo coincidencia, pero comencé a prestar más atención. En una de esas noches, dejé mi celular grabando dentro del armario de herramientas, con el micrófono activado. Lo que escuché después me dejó sin aliento. No había nada visual, solo sonido. Pero se podía escuchar claramente una soldadura, ese característico chasquido, el zumbido, solo que nadie soldó nada en esa hora. Y lo más extraño, se escuchaba una respiración pesada, irregular, como si alguien tuviera dificultad para respirar. En algunos momentos parecía que alguien hablaba en voz baja, pero era imposible entender las palabras. Se lo mostré a un compañero de confianza, que palideció. Nunca más quiso trabajar en el turno de noche. Yo pedí un cambio días después. Pensé en mostrar la grabación a los supervisores, pero desistí. Se iban a burlar, a borrar el archivo, o peor, a decir que estaba inventando. Hay algo en la fábrica, no sé si es miedo o orgullo, que hace que todos finjan que todo está normal, aunque no lo esté. Guardar silencio se volvió parte del trabajo. Y yo seguí, no porque quisiera, sino porque, de alguna manera, eso parecía no dejarme ir. Cada vez que intentaba alejarme, algo me llamaba de vuelta, una sensación de deuda o de que aún no había terminado. Un día me llamaron para limpiar un área del almacén donde hubo una fuga. Era un lugar que había estado cerrado por años, usado solo para guardar chatarra. Entré con máscara, guantes, linterna, todo.
El olor era fuerte, pero lo que me heló la sangre no fue eso. En una esquina, entre placas viejas y tubos apilados, había una pared rayada, como si alguien hubiera usado una soldadura fina para dibujar directamente en el concreto. El mismo símbolo, pero mucho más grande y completo. Me quedé parado mirando eso por minutos, sin saber qué hacer. Tuve miedo de contarlo, pero sabía que no podía fingir que no vi. Saqué una foto con el celular, pero cuando la revisé, la imagen estaba completamente negra, como si la lente estuviera quemada, pero el resto de las fotos estaban normales. La pared fue cubierta días después con nuevas placas. Nadie comentó nada. Cuando pregunté por encima, dijeron que era una reforma antigua que apenas retomaban. Pero nadie me convenció. Eso parecía un escondite, un lugar dejado a propósito. Después de eso, empecé a tener lagunas. Momentos en que me quedaba mirando al vacío, parado, como si me hubiera apagado. Un compañero me llamó la atención una vez. Dijo que me vio mirando una pieza por casi 20 minutos, sin parpadear. Yo no recordaba eso. Otro día fui a casa y no podía recordar el camino que hice, viviendo años en el mismo lugar, yendo siempre por el mismo camino. Era como si una parte de mí funcionara en automático y la otra estuviera desconectada, observando todo desde afuera. Decidí tomarme una semana de descanso. Viajé hasta Ensenada. Me quedé en un hotel sencillo frente al mar. Pensé que la distancia ayudaría, y por unos días ayudó. Dormí mejor, dejé de pensar en la fábrica, traté de concentrarme en el sonido de las olas y el viento. Pero en la tercera noche, soñé con la línea de soldadura. Todo apagado, solo el sonido de la soldadura y una figura de espaldas encorvada sobre la mesa. En el sueño, me acerqué y toqué el hombro de la persona. Cuando se dio vuelta, era el señor Hugo, pero sus ojos estaban cerrados, y aún así me veía. Me desperté con el corazón acelerado y la sensación de que algo me llamaba de vuelta. No a casa, sino a la fábrica. Volví 2 días antes de lo previsto, y aún estando de descanso, fui hasta allá. Me quedé afuera, mirando las puertas, tratando de entender qué hacía allí, pero en el fondo ya lo sabía. Era como si algo me hubiera marcado y no pudiera dar la espalda. Al final de la noche vi una luz encendida en el galpón de soldadura, aunque nadie estuviera de turno. Me fui sin entrar, pero esa imagen de la luz se quedó conmigo. Volví al trabajo la semana siguiente. Fingí estar mejor, que solo necesitaba descansar. Pero me sentía más cansado que nunca, como si cada noche de sueño, en vez de renovarme, me hundiera más. Seguía anotando fechas, sonidos y sensaciones, y los símbolos empezaron a aparecer en otros lugares. Un día, en un camión que vino de la central en Juárez, vi el símbolo dibujado con carbón en la puerta interior. Otra vez, en un paquete de piezas de Monterrey, el símbolo estaba en un papel doblado entre las cajas, como si se estuviera esparciendo. Se lo conté a un compañero de mantenimiento. Él es mayor, ha visto de todo, y cuando describí el símbolo, palideció. Dijo que vio algo parecido en una fábrica del sur, años atrás. Después de un accidente, un empleado desapareció y encontraron soldaduras como firmas en varios sitios, sin explicación. En ese tiempo pensaron que era vandalismo, pero él aseguró, era el mismo símbolo, o casi. Dijo que eso lo hizo pedir traslado y que desde entonces evita trabajar solo. Me miró a los ojos y dijo, si lo ves más de una vez, corre. Estuve pensando mucho en lo que me dijo. Empecé a mirar la fábrica de otra manera, desconfiando de cada sombra, de cada ruido. No era solo miedo, era algo más profundo, una inquietud que se me pegaba a la piel. Intenté hasta pedir cambio de turno, pero los jefes dijeron que no había vacantes, así que acepté el desafío, intentando mantenerme firme.
pero cada noche la sensación aumentaba, como si algo se estuviera acercando, observando, esperando, y yo no podía escapar. Una de esas noches, mientras soldaba, noté que la pieza en la que trabajaba empezó a calentarse sola, sin fuente de calor cercana. Aparté la mano rápido y vi una luz tenue, azulada, emanando de ella. No sé cuánto tiempo estuve paralizado mirando eso, pero fue suficiente para escuchar un susurro. No entendí las palabras, pero la voz parecía un eco metálico mezclado con el sonido de la soldadura. Mi corazón casi se me sale del pecho. No sé qué pasó después, solo recuerdo estar tirado en el suelo. Cuando desperté, un compañero me estaba llamando, preocupado. Dijo que me encontró desmayado, sin pulso fuerte, pero que de alguna manera logró reanimarme. Desde ese día no volví a trabajar en la línea de soldadura. Me apartaron, dijeron que necesitaba tiempo para descansar. Pero yo sé que no es solo eso. Siento que algo quedó allí, atrapado en esa pieza, en esa fábrica, como si tuviera una deuda que no puedo pagar. Pasé días en casa intentando entender lo que había pasado, revisando todo, las anotaciones, los sueños, las historias del señor Hugo. Cada detalle parecía una pieza de un rompecabezas que no podía armar. Empecé a darme cuenta de que el símbolo no era solo un dibujo, sino una puerta, un pasaje. Algo que no debería estar ahí, pero que encontró un camino para entrar, y que estaba intentando comunicarse, o tal vez llamar a alguien hacia adentro. Intenté hablar con mi familia, pero nadie entendía. Mi madre decía que estaba estresado, que necesitaba relajarme. Mi hermano decía que era solo cansancio del trabajo. Solo un amigo cercano, que trabaja en electrónica, me escuchó con atención. Me dijo que a veces señales y códigos aparecen donde menos lo esperamos, y que puede haber algo más detrás de esas coincidencias. Pero también se incomodó cuando vio mis anotaciones. Me pidió tener cuidado. Con el tiempo, intenté volver al trabajo, pero siempre evitaba la línea de soldadura. Pedí cambiar de área, lo que conseguí después de insistir mucho. Ahora trabajo en la parte administrativa, lejos del ruido y el calor. Pero no puedo olvidar. A veces siento como si algo me estuviera observando, incluso lejos de ahí. Y cuando pienso en el símbolo, siento un peso en el pecho. Es como si una parte de esa fábrica me hubiera marcado para siempre. Sigo viendo el símbolo en mis sueños. Ahora aparece acompañado de rostros borrosos, de máquinas moviéndose solas, de sonidos metálicos que nadie más escucha. Me despierto asustado, sudando, con la sensación de que algo está cerca, pero invisible. A veces trato de dibujar el símbolo, pero nunca logro reproducir los detalles correctos. Es como si cambiara cuando no estoy mirando, una figura viva que se transforma. Lo más extraño es que, a pesar de todo, no quiero contar esta historia a todo el mundo. Es algo que guardo para mí, un recuerdo que llevo en silencio. Sé que mucha gente pensará que estoy inventando, que es cosa de mi cabeza, pero sé lo que viví, lo que sentí, y sé que no fue solo un sueño o un delirio, fue real, al menos lo suficientemente real como para cambiar mi vida. No sé qué pasó con el señor Hugo. Nadie más lo ha visto ni oído desde aquel día. La fábrica nunca dio explicaciones oficiales, y quienes preguntan son ignorados. Prefiero creer que está bien, donde quiera que esté. Tal vez logró salir de esa historia. Pero yo sigo aquí, tratando de entender lo que dejé atrás y lo que tal vez aún me está esperando. Al final, aprendí que hay cosas que no deberíamos tocar, caminos que no deberíamos seguir. A veces el mundo es más grande y extraño de lo que imaginamos, y algunas presencias no se van solo porque queremos. Sigo trabajando, tratando de seguir adelante, pero siempre atento, porque sé que allá, en la línea de soldadura, algo sigue ahí, algo que no va a desaparecer tan fácil. Y no sé si algún día me dejará en paz.
Trabajo en un salón de belleza aquí en Tijuana, un lugar sencillo que queda en un barrio bastante concurrido. Tenemos clientas fijas y algunas que vienen de vez en cuando. Hace unas semanas instalaron un espejo nuevo en una de las sillas más cercanas a la ventana. Era un espejo grande, con un marco bonito, algo vintage, que le dio un toque diferente al salón. Al principio, todos estaban emocionados con la novedad, sobre todo porque parecía que estábamos renovando el espacio. La clienta que se sentara ahí tendría una vista perfecta de su rostro, y además, la luz ayudaba mucho para el maquillaje. Desde que llegó el espejo, una clienta que viene todas las semanas comentó que parecía que su reflejo sonreía antes que ella sonriera de verdad. Me pareció raro y pensé que estaba bromeando, pero ella insistió en que era cierto. Al día siguiente, otra clienta se quejó de que su reflejo se movía un poco distinto, como si no siguiera bien los movimientos del cuerpo. Eso empezó a llamar la atención de todos en el salón, clientes y empleados. Personalmente, yo no había notado nada raro en el espejo. El problema es que la silla con el espejo nuevo se volvió maldita para la gente. Cuando una clienta se sentaba ahí, se notaba un cierto desagrado. Intentaban no demostrarlo, pero siempre se quedaban mirando el espejo como si esperaran que pasara algo. Mis compañeras y yo empezamos a darnos cuenta de que muchas preferían sentarse en otras sillas, aunque el espejo fuera más pequeño o el lugar menos cómodo. Parecía que nadie quería quedarse en esa esquina. Un día, una clienta casi me rogó que no le hiciera el cabello en esa silla. Dijo que la última vez tuvo una sensación rara, como si alguien la estuviera mirando por detrás, incluso con el salón lleno. Cuando le pregunté si pensaba que era el espejo, ella asintió, pero no quiso hablar mucho del tema. Pensé que era cosa de su mente, miedo quizá, pero noté que salió apurada cuando terminó. Decidimos investigar, porque eso estaba afectando el ambiente del salón. Tratamos de limpiar el espejo con un producto especial, pensando que podía ser suciedad que causara distorsión en la imagen. Nada cambió. Revisamos la instalación para ver si había algún defecto en el marco o la base, pero todo estaba normal. El espejo era nuevo, de vidrio común, sin nada electrónico ni tecnológico, pero las quejas seguían y empezaron a llegar hasta de clientas que casi no conocíamos. Una vez, un cliente hombre que no suele fijarse en esas cosas, dijo que su reflejo parecía tener un retraso, que movía la mano y en el espejo el movimiento aparecía medio segundo después, como un video con delay. No sabía qué decir, porque no había explicación. Intenté verlo por mí mismo y estuve observando un rato, pero todo parecía normal. Parpadeaba, sonreía, hacía gestos, y el espejo mostraba todo al instante, como cualquier otro. Esa semana, un empleado nuevo me dijo que sentía una presencia cuando pasaba cerca del espejo. Decía que le daba un escalofrío y que a veces veía algo borroso en la esquina del vidrio, una sombra que desaparecía rápido. Me mostré escéptico, pero empecé a prestarle atención. Esa noche, cuando el salón ya estaba cerrado, estaba solo barriendo el piso y mirando al espejo, y juraría que vi un movimiento extraño en el reflejo. Casi me quedé sin aire. Decidí contarle a la dueña del salón, una señora muy práctica, lo que pasaba. Ella no creía en historias de fantasmas y decía que era exageración de clientas o gente cansada. Pero hasta ella estaba preocupada porque no quería perder las clientas que evitaban ese lugar. La silla con el espejo nuevo quedó vacía la mayor parte del tiempo y nadie quería que el estilista que trabajaba ahí se quedara en esa silla. Una noche, me quedé más tarde para cerrar el salón y aproveché para limpiar con calma. Cuando apagué las luces, salvo una lámpara pequeña en la esquina, pasé un paño por el espejo. De repente, vi claramente en el reflejo una sonrisa, diferente a la mía. Yo no estaba sonriendo. Me dio escalofríos, casi dejo caer el paño.
Me quedé quieto unos segundos tratando de entender si mi mente me estaba jugando una broma. Miré otra vez y no había nadie, solo yo. La dueña del salón, después de escuchar la sugerencia, aceptó la idea aunque con algo de duda. Programamos un día para la bendición. Invitamos a una persona que hace este tipo de limpiezas espirituales aquí en la zona. Ella llegó con velas, incienso, y empezó a caminar por el salón diciendo unas palabras que no entendí muy bien. Cuando llegó al espejo, se hizo un silencio extraño y sentí un frío en el aire, como si el tiempo se detuviera por unos segundos. Después de la limpieza, el espejo parecía más normal. Las clientas volvieron a sentarse en esa silla. Algunas incluso comentaron que el reflejo estaba normal. Me sentí un poco aliviado, pensando que el problema se había resuelto. Pero de vez en cuando, en la noche, cuando pasaba por ahí, todavía sentía un escalofrío, como si el espejo guardara algo que no habíamos logrado sacar de verdad. Una de esas noches, saliendo del salón ya cerrado, vi en el reflejo algo que no era mi rostro. Era una cara borrosa, casi transparente, que parpadeó rápido y desapareció. No sé cómo explicar lo que sentí, pero fue una mezcla de miedo y curiosidad. Casi no pude salir del lugar. Me quedé parado unos minutos mirando ese vidrio, esperando verlo de nuevo, pero no apareció nada más. Empecé a notar que el espejo tenía un efecto extraño en quienes lo miraban por mucho tiempo. Algunos clientes me contaron que después de mirar mucho tiempo, se sentían cansados, como si estuvieran atrapados en un sueño raro. Otros dijeron que tuvieron pesadillas después de pasar por ahí. No quería creerlo, pero eran muchas personas diciendo algo parecido para ser casualidad. El estilista que trabajaba en esa silla pidió que lo cambiaran a otro lugar. Dijo que sentía una presencia que no podía explicar y que su trabajo había empeorado. La dueña del salón se preocupó porque él era uno de los mejores y no quería perderlo, pero respetó su pedido y lo movió. Desde entonces, el salón nunca fue igual en el rincón del espejo. Lo que más me intrigaba era que, cuando mirábamos directo al espejo, todo parecía normal, como un vidrio común. Pero si mirabas de lado, se notaba una leve distorsión, como una capa muy fina de humo. Traté de tomar fotos con el celular para mostrar a alguien, pero en las fotos el espejo siempre salía normal, sin nada raro. La situación empezó a afectar los negocios del salón. Muchas clientas dejaron de venir y prefirieron otros lugares. La dueña me comentó que pensaba en sacar el espejo y poner otro porque estaba causando pérdidas. Lo entiendo, porque nadie quiere trabajar o ir a un lugar que incomoda a todos. Una noche, cuando ya estábamos cerrando, escuché un ruido como si algo se cayera cerca de la silla del espejo. Fui a ver y no había nada en el suelo. Miré al espejo y de repente vi una sombra pasar rápido detrás de mí, pero cuando me di vuelta no había nadie. Salí rápido y cerré con llave el salón. Sentí que algo no quería que sacáramos el espejo. Decidimos no tocar el espejo por un tiempo para ver si la cosa se calmaba. Pero solo empeoró. Una clienta fotógrafa me dijo que después de sentarse en la silla, las fotos que tomó de su rostro tenían manchas oscuras, como una sombra invisible cubriendo parte de la imagen. Intentó borrar las manchas, pero seguían en las fotos originales. Hoy, el espejo sigue ahí, en una silla que nadie quiere usar. Yo sigo trabajando en el salón y a veces, cuando estoy solo cerca de él, lo miro esperando que pase algo. No sé si es mi imaginación o si el espejo tiene algo raro. Lo que sé es que aprendí a respetar su silencio y, por más que parezca tonto, evito mirarlo mucho tiempo. Porque hay cosas que no deberíamos ver, y ese espejo lo sabe mejor que nadie. Soy repartidor de aplicación aquí en Tijuana desde hace más de un año.
No es un trabajo tranquilo, pero por lo general alcanza para pagar el alquiler y asegurar algo de comida, al menos en los días buenos. Mis rutas suelen ser siempre las mismas: zona Río, Otay y algunas zonas de la Mesa. Ya conozco casi todas las calles, los callejones e incluso a los perros que suelen correr detrás de la moto. Pero esa noche, todo parecía fuera de lo normal. Antes de salir de casa, sentí una molestia extraña. No era náusea ni mareo, era una sensación de presión en el pecho, como si algo no estuviera en su lugar. Pensé en no salir a trabajar, pero no podía darme ese lujo. Las cuentas siguen llegando. Tomé un café rápido, le di de comer a mi perro y salí. Eran casi las 8 de la noche y la aplicación ya mostraba movimiento. Recogí el primer pedido cerca del centro y fui al restaurante a buscarlo. Todo parecía normal, demasiado normal, pero no podía dejar de pensar en esa sensación rara de antes. Cuando acepté el segundo pedido de la noche, la entrega era en una calle que no conocía. El nombre tampoco me sonaba: Calle del Silencio. Me pareció raro, porque conozco bien esta zona y nunca había visto esa calle en el mapa. Pero a veces aparecen colonias nuevas o calles poco transitadas que pasan desapercibidas. Así que fui. El GPS me llevó por unas calles muy antiguas, con pavimento irregular y casi sin iluminación. A medida que me acercaba al destino, los postes de luz estaban cada vez más torcidos, como si nunca los hubieran reparado. Las casas eran pequeñas, parecían abandonadas. No había luces prendidas, ni sonido de televisión, ni ventanas abiertas. Empecé a disminuir la velocidad de la moto, mirando bien cada número en las puertas. Fue entonces cuando me empezó a doler la cabeza, de repente, fuerte, como un golpe por dentro. Me detuve un momento y traté de respirar profundo, pensando que era solo cansancio. Pero el dolor no pasaba. Y no era solo físico. Había algo en esa calle que me inquietaba, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, pero juro que sentía que algo me miraba. Entregué el pedido rápido, toqué la puerta y dejé la bolsa en el suelo. Nadie respondió, ni abrió. El nombre en el pedido era solo una letra: D. Me pareció raro, pero no le di muchas vueltas. Solo quería salir de ahí. Cuando encendí la moto para irme, el GPS se congeló. La pantalla se trabó y no cargaba ninguna ruta. Volví por el mismo camino, pero la calle parecía diferente. Las casas estaban aún más cerradas y una de las ventanas tenía una cortina que se movió sola, aunque no había viento. El dolor de cabeza se intensificó, casi insoportable. Tuve que detenerme otra vez, esta vez para vomitar. Nunca me había sentido tan mal trabajando. Cuando por fin logré salir de ahí y volver a una zona más central de la ciudad, todo empezó a mejorar. El GPS volvió a funcionar. El dolor desapareció poco a poco, como si algo se hubiera quedado atrás. Pero esa sensación de inquietud, de miedo, se quedó conmigo. Llegué a casa ya de madrugada y ni siquiera hablé mucho con mi perro. Solo me acosté, pero aunque estaba agotado, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de esa calle, de las casas silenciosas, de los postes torcidos. Soñé con la puerta de la entrega, abriéndose lentamente, pero nunca podía ver quién estaba detrás. Me desperté varias veces empapado en sudor, con ese mismo dolor volviendo a la nuca. Por la mañana tomé el celular para intentar entender qué había pasado. Escribí el nombre de la calle en el mapa de la app y... nada. Calle del Silencio simplemente ya no aparecía. Pensé que era un error de la aplicación. Abrí Google Maps. Nada. Abrí otra app de GPS tampoco. La calle simplemente había desaparecido. Me obsesioné con eso todo el día. Empecé a preguntar a otros repartidores si alguien había ido por ahí o si conocían esa calle. La mayoría ni reconocía el nombre.
Uno o dos dijeron que tal vez era una calle antigua que ya habían demolido, pero nadie sabía con certeza. Así que decidí regresar personalmente. Tomé mi moto después del almuerzo y seguí el mismo trayecto de la noche anterior con el recorrido que tenía memorizado. Pasé por las mismas calles, doblé en los mismos lugares, conté los cruces, pero la calle ya no estaba. En el lugar donde debía estar, solo había un terreno cercado con tapiales. Parecía una construcción abandonada desde hace años, con letreros viejos y grafitis. Lo más raro es que ni siquiera había una entrada, como si esa calle nunca hubiera existido. Le pregunté a un señor que pasaba con un carrito de reciclaje si recordaba alguna calle con ese nombre. Se detuvo, pensó un poco y dijo algo que me heló la sangre. Esa calle la tumbaron hace mucho, mijo. Creo que antes de que tú nacieras. Me quedé parado ahí, mirando el terreno, tratando de entender. Lo más confuso es que yo estuve ahí. Recuerdo cada detalle. Recuerdo la entrega, el dolor, el sonido del motor de mi moto resonando en el silencio. Fue real. Yo estuve ahí. Pero ahora, al mirar ese lugar, parecía que nunca existió. Volví a casa con la cabeza aún más pesada que la noche anterior. Estuve horas buscando en internet cualquier información sobre esa calle, pero no apareció nada. Ninguna noticia de demolición, ninguna foto vieja, ningún relato parecido al mío. Le conté a un amigo mío, también repartidor, lo que había pasado. Pensó que estaba exagerando, que tal vez me había confundido, pero no era eso. Yo sé dónde estuve, sé lo que vi, sé cómo me sentí. Eso no fue un simple error de GPS. Fue como si hubiera entrado por accidente a un lugar que ya no debería existir, o que tal vez nunca existió. Pero entonces, ¿quién pidió el pedido? ¿Quién vive en esa casa? ¿Por qué el dolor empezó justo ahí? Esas preguntas se quedaron conmigo el resto de la semana, dándome vueltas en la cabeza. Y sinceramente, hasta hoy no sé si quiero o no saber las respuestas. En los días siguientes, seguí trabajando, pero esa sensación extraña no se me quitaba. Cada vez que aparecía un pedido para esa zona, lo rechazaba al instante. Evitaba incluso pasar cerca de donde se suponía que estaba la entrada de esa calle, como si tuviera miedo de ser arrastrado de nuevo hacia ese lugar. La aplicación a veces me mostraba el nombre de la calle, pero el mapa simplemente no cargaba la ruta. Era como si la calle existiera en el sistema, pero no en el mundo real. Mis compañeros empezaron a notar mi nerviosismo, pero evitaba hablar mucho, porque sabía que iban a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Una noche, unos días después, recibí una orden para una entrega cerca del lugar. Pensé en rechazarla, pero andaba corto de dinero, así que terminé aceptando. El trayecto era normal hasta el punto donde esa calle debería comenzar, y ahí el GPS se volvió a trabar. Cuando miré hacia un costado, vi que los postes torcidos seguían allí, los muros bajos también, pero todo se veía diferente, más oscuro, más silencioso que la vez anterior. Me empezó a doler la cabeza, la respiración se me volvió pesada, estuve a punto de desistir, pero recordé que necesitaba ese dinero. Avancé por esa calle lentamente, con un escalofrío recorriéndome la espalda. No vi a nadie, ni luces, ni movimiento. Solo ese silencio absurdo que me hacía sentir que algo andaba realmente mal. El dolor de cabeza volvió con fuerza. Casi me obligó a detener la moto en medio de la calle. Fui hasta la puerta del domicilio y dejé el paquete en la entrada, igual que la vez anterior. No había nadie. Solo esa sensación de que no debía estar ahí. A la hora de regresar, el GPS volvió a funcionar y el dolor empezó a disminuir. Era como si ese lugar solo quisiera retenerme por un rato. En ese momento, empecé a darme cuenta de que esa calle parecía más bien una especie de limbo o un sitio fuera del tiempo. No tenía sentido. ¿Cómo puede una calle existir
y no existir al mismo tiempo. ¿Cómo puedo haber estado allí y nadie más? Decidí empezar a preguntar a vecinos de los barrios cercanos. Algunos dijeron que habían oído historias sobre una calle fantasma por ahí, pero nadie la había visto en realidad. Otros se rieron y dijeron que eran cuentos de repartidores cansados. Solo un anciano en el mercado me dijo que esa zona fue evacuada tras un incendio en los años 80 y nunca se volvió a construir. Esa noche volví a casa con una mezcla de miedo y confusión. Traté de convencerme de que todo era estrés, agotamiento, incluso una alucinación. Pero mi cuerpo decía otra cosa. De verdad sentía, que había pasado por algo que no debía. Empecé a investigar sobre calles desaparecidas, lugares que el tiempo borró, y encontré historias parecidas en otras partes, pero nunca imaginé que un día me pasaría a mí. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza, si la rutina me había afectado, pero eso no explicaba el dolor, ni esa sensación de estar siendo observado. Un día, después de otra noche sin dormir bien, decidí ir a la biblioteca municipal a buscar información histórica sobre esa zona. Hablé con la bibliotecaria, le conté lo que me estaba pasando y pedí mapas antiguos de la ciudad. Ella se mostró curiosa y me mostró varias colecciones. Después de algunas horas revisando documentos, encontré algo. Un mapa de los años 70 mostraba una calle exactamente donde debía estar la calle del silencio. Estaba marcada, pero con una advertencia: zona clausurada. Le pregunté a la bibliotecaria qué significaba eso, y me dijo que no sabía bien, que tendría que investigar. Eso me dejó todavía más intrigado. Zona clausurada no sonaba a una calle residencial cualquiera. ¿Qué habría pasado ahí? ¿Era alguna zona peligrosa que fue cerrada y borrada de los registros? Mi sensación era que esa calle fue como borrada de la ciudad, como si algo que ocurrió ahí fuera tan grave que nadie quiere recordarlo. Salí de la biblioteca con un peso enorme en el pecho. Sentía que había tocado algo que debía permanecer enterrado. Pasé varios días pensando en eso hasta que una noche recibí una llamada al celular que me dejó helado. Al contestar, no se escuchaba nada, solo silencio. Eso ocurrió varias veces, siempre a la misma hora, alrededor de las 11 de la noche. Me asusté y no le conté a nadie. En mi mente, todo eso estaba conectado con esa calle, como si fuera un mensaje, una advertencia. En realidad, empecé a sentir que el miedo de esa noche estaba creciendo dentro de mí, tomando espacio. Solo quería entender, pero todo parecía escaparse de mis manos. Una de esas noches decidí grabar lo que pasaba. Puse el celular en modo grabación y lo dejé junto a la cama. En el silencio de la madrugada, escuché un sonido raro, como un susurro muy leve, casi inaudible, que venía del teléfono. Repetí la grabación varias veces y en todas se escuchaba lo mismo. A veces una voz femenina, otras como si alguien dijera mi nombre. Eso me erizó la piel. No pude dormir más. La sensación de estar siendo observado se volvió aún más intensa. Fui a la comisaría a contar lo que estaba pasando, esperando que alguien pudiera ayudarme. Pero el policía que me atendió parecía escéptico. Me dijo que probablemente estaba estresado y me sugirió ir al médico. Salí de ahí frustrado, pero decidí seguir su consejo. Pedí una cita y le conté todo al doctor. Él habló sobre ansiedad y estrés, me recetó medicinas para el dolor de cabeza y me recomendó descansar. Pero el miedo que sentía no se curaba con pastillas. Era algo que yo llevaba dentro, algo que parecía crecer cada vez más. Seguí trabajando, pero cada vez que pasaba cerca del barrio donde debería estar la calle, un frío extraño me recorría la espalda. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Evitaba esa zona porque sabía que el GPS podía jugarme otra mala pasada, enviarme de vuelta a ese lugar. A veces hablaba solo, tratando de entender qué había pasado, por qué esa calle existía y no existía a la vez.
Era como vivir una pesadilla despierto. Un día, platicando con un repartidor mayor, me contó historias de lugares que aparecen y desaparecen, de calles que no deben cruzarse en la noche. Lo escuchaba como cuentos de viejos, pero ahora me parecía posible. Me habló de un gran incendio que destruyó parte del barrio décadas atrás y de personas que desaparecieron. Pensé en eso durante días, tratando de armar las piezas de lo que me había pasado. A la semana siguiente, algo me dio más miedo. Recibí un pedido para una calle diferente, pero cuando llegué, el GPS se trabó y me indicó regresar por la calle del silencio. No lo podía creer. La calle desapareció del mapa, pero el GPS insistía en llevarme allí. Tenía dos opciones, seguir o cancelar. Estaba corto de dinero y, aunque con miedo, decidí seguir. Al entrar, el malestar fue instantáneo, como un choque. Caminé despacio, con el corazón acelerado. Las casas estaban ahí, los postes torcidos, el silencio mortal. Entregué en una casa que parecía más vieja que antes, con pintura descascarada en las ventanas. Al regresar a la moto, escuché pasos detrás, pero al voltearme no había nadie. La cabeza empezó a doler, el cuerpo temblaba. Encendí la moto y salí rápido. El dolor disminuyó cuando llegué a una calle con gente y luces. Empecé a anotar todo: pedidos, calles extrañas, sensaciones. Era como vivir dos realidades. En el trabajo intentaba ser normal, pero por dentro estaba alerta, esperando lo extraño. Sentía que era una prueba, que esa calle era un portal a algo que no debía ver. Pero tenía que trabajar para pagar las cuentas. Una noche, mientras descansaba, recibí una foto en el celular que me heló. Mostraba mi moto frente a la calle desaparecida, tomada desde un ángulo que nunca había visto. La foto venía sin texto. Intenté rastrear el número, pero era desconocido y no pude saber quién la envió. Me sentí vigilado, invadido, como si alguien me observase sin que yo lo notara. Mostré la foto a mi madre, que vive lejos, y se asustó. Dijo que eso no parecía bueno, que debía tener cuidado. Empecé a sentir que no era solo miedo o ansiedad. Algo real estaba pasando. La calle desaparecida, los dolores, las voces, todo parecía conectado. No sabía cómo manejarlo ni a quién acudir. Me aislé más, guardando todo para mí, intentando llevar una vida normal. En el trabajo, mis compañeros notaron mi cambio. Estaba más callado, evitaba hablar. Cuando preguntaban si estaba bien, decía que solo era cansancio, pero en realidad tenía miedo de parecer loco y perder el trabajo. El dinero era demasiado importante para arriesgar, pero cada vez que la aplicación me enviaba a ese barrio, mi cuerpo respondía con miedo, la cabeza dolía, el corazón latía rápido. No sabía cuánto más aguantaría. Una noche, antes de dormir, sentí algo extraño en mi cuarto, como si una sombra pasara cerca de la puerta sin hacer ruido. Miré, pero no había nada. Mi perro, que normalmente duerme tranquilo, estaba inquieto, mirando fijamente una esquina con el pelo erizado. Traté de ignorarlo, pero no pude. Esa sensación de presencia crecía cada día, y no sabía si era paranoia o algo real. Pasé la noche despierto pensando en todo eso. ¿Habré traído algo de esa calle? ¿Tendré algún vínculo con lo que pasó allí? No sé. Solo sé que no quiero volver a ese lugar. Ni siquiera quiero pensar en cómo terminará todo. Lo único seguro es que, desde esa noche, mi vida cambió y no para bien. Después de esa noche en la que vi la sombra en mi cuarto, decidí tomarme unos días libres. Me quedé en casa intentando calmarme, buscando un equilibrio. No quería hablar con nadie, pero sentía que necesitaba contar lo que estaba pasando. Empecé a escribir todo, como un diario, cada detalle, cada sensación, cada imagen que volvía a mi mente. Trataba de organizar mis ideas, de entender la secuencia,
pero cuanto más escribía, más veía que algo no encajaba. Como si esa calle no fuera solo un lugar, sino un recuerdo vivo que insiste en regresar. Una madrugada, mientras releía mis anotaciones, noté algo que me dio escalofríos. Cada vez que volvía a esa calle, algo me seguía. El dolor de cabeza, la llamada extraña, la foto, la sombra. Era como si cada visita dejara una marca, un rastro que no podía borrar. Pensé si alguien más había pasado por eso, si alguien más, por accidente, hizo una entrega allí. ¿Qué les pasó? ¿Quedaron atrapados? ¿O simplemente desaparecieron? Con miedo de volverme loco, evité cualquier entrega nueva por un tiempo. Desinstalé la aplicación, apagué la moto y me quedé en casa sin saber qué hacer. Mis amigos empezaron a preguntar si estaba bien. Respondía con excusas, diciendo que solo necesitaba descansar. Pero dentro sabía que no era solo eso. Era como si esa calle me hubiera atrapado en algo que no podía explicar. Y lo peor es que, aunque me alejaba, a veces sentía que esa presencia seguía conmigo, como si nunca me hubiera dejado. Una noche soñé que estaba atrapado en esa calle. Las casas no tenían puertas, y las ventanas solo mostraban mi reflejo. Corría tratando de salir, pero cada vez que doblaba una esquina volvía al mismo punto. Me desperté sudando, con el dolor de cabeza de siempre. Mi perro ladraba sin parar mirando hacia la sala. Cuando fui a ver, no había nada, pero supe en ese momento que algo había venido conmigo. No sé qué, solo sé que vino. Pensé en mudarme, dejar todo atrás, empezar de nuevo en otro lugar, tal vez en el interior, en un sitio tranquilo. Pero algo me ata aquí. Quizás el miedo, quizás la curiosidad, porque una parte de mí todavía quiere entender, quiere saber qué pasó realmente en esa calle, por qué aparece para algunos y desaparece para otros. ¿Por qué yo? ¿Fue casualidad o algo me llevó allí a propósito? Esas preguntas me quitan el sueño. Hablé con una mujer que estudia fenómenos paranormales aquí en Tijuana. Le conté solo una parte para no parecer loco. Ella se puso seria y me dijo que hay lugares marcados, puntos en la ciudad donde el tiempo no sigue las reglas normales. Que a veces la gente cruza esos puntos accidentalmente y regresa cambiada. No supo explicarme más, pero dijo algo que no olvido. Si saliste, es porque aún tienes elección, pero elige rápido. Desde entonces, me pregunto si realmente estoy fuera, si logré salir del todo, o solo estoy en una parte diferente de la misma trampa. Hay días en que todo parece normal y pienso que estoy libre, pero bastan pequeñas señales, el GPS que se traba, una llamada de número desconocido, mi perro mirando al vacío, para recordar que eso sigue conmigo, que quizás nunca me fui de verdad, que nadie se va. A veces escucho mi nombre susurrado, muy bajito, generalmente en la madrugada, cuando todo está en silencio. Me levanto pensando que es alguien afuera, pero nunca veo a nadie. Revisé el celular, apagué Wi-Fi, quité la batería, pero los susurros continúan, como si no vinieran de afuera, sino de adentro, de mi casa o de mí mismo. Y eso es lo que más me asusta, que la calle ahora vive dentro de mí. Evito contar esto a la gente. ¿Quién va a creerlo? Parece cosa de película, una historia inventada para asustar. Pero sé lo que viví. Estuve en esa calle. Sentí lo que había allí. Y desde ese día, ya no soy el mismo. Mi cuerpo carga una tensión constante, como si algo estuviera a punto de pasar en cualquier momento. Y aunque haya días buenos, cuando todo parece normal, sé, eso sigue cerca. Quizás algún día pueda olvidar, dejar todo atrás. Quizás pueda seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero mientras esa calle siga apareciendo de vez en cuando, aunque sea solo en mis sueños, sabré que me sigue llamando. Y lo peor es que, en el fondo, una parte de mí quiere volver, no por valentía, sino porque a veces siento que dejé algo ahí, y que un día
Tendré que ir a buscarlo. Después de esa noche en la que vi la sombra en mi cuarto, decidí tomarme unos días para descansar. Me quedé en casa intentando calmarme, buscando algo de equilibrio. No quería hablar con nadie, pero sentía que necesitaba contar lo que me estaba pasando. Empecé a escribir todo, como si fuera un diario. Cada detalle, cada sensación, cada imagen que volvía a mi mente. Trataba de ordenar las ideas, de entender la secuencia, pero cuanto más escribía, más veía que algo no encajaba. Como si esa calle no fuera solo un lugar, sino un recuerdo vivo que insiste en volver. Una madrugada, mientras releía mis notas, noté algo que me dio escalofríos. Cada vez que volvía a esa calle, algo me seguía. El dolor de cabeza, la llamada extraña, la foto, la sombra. Era como si cada visita dejara una marca, una huella que no podía borrar. Pensé si alguien más había pasado por eso, si alguien más, por accidente, hizo una entrega ahí. ¿Qué les pasó? ¿Quedaron atrapados? ¿O simplemente desaparecieron? Con miedo de enloquecer, evité cualquier nueva entrega por un tiempo. Desinstalé la aplicación, apagué la moto y me quedé en casa sin saber qué hacer. Mis amigos comenzaron a preguntarme si estaba bien. Respondía con excusas, diciendo que solo necesitaba descansar. Pero dentro de mí sabía que no era solo eso. Era como si esa calle me hubiera atrapado en algo que no podía explicar. Y lo peor es que, aunque me alejaba, a veces sentía que esa presencia seguía conmigo, como si nunca me hubiera dejado. Una noche soñé que estaba atrapado en esa calle. Las casas no tenían puertas, y las ventanas solo mostraban mi reflejo. Corría tratando de salir, pero cada vez que doblaba una esquina, volvía al mismo punto. Me desperté sudando, con el dolor de cabeza de siempre. Mi perro ladraba sin parar mirando hacia la sala. Cuando fui a ver, no había nada, pero supe en ese momento que algo había venido conmigo. No sé qué, solo sé que vino. Pensé en mudarme, dejar todo atrás, empezar de nuevo en otro lugar, tal vez en el interior, en un sitio tranquilo. Pero algo me ata aquí. Quizás el miedo, quizás la curiosidad. Porque una parte de mí todavía quiere entender. Quiere saber qué pasó realmente en esa calle. ¿Por qué aparece para algunos y desaparece para otros? ¿Por qué yo? ¿Fue casualidad o algo me llevó allí a propósito? Esas preguntas me quitan el sueño. Hablé con una mujer que estudia fenómenos paranormales aquí en Tijuana. Le conté solo una parte para no parecer loco. Ella se puso seria y me dijo que hay lugares marcados, puntos en la ciudad donde el tiempo no sigue las reglas normales. Que a veces la gente cruza esos puntos accidentalmente y regresa cambiada. No supo explicarme más, pero dijo algo que no olvido. Si saliste, es porque aún tienes elección, pero elige rápido. Desde entonces, me pregunto si realmente estoy fuera, si logré salir del todo, o solo estoy en una parte diferente de la misma trampa. Hay días en que todo parece normal y pienso que estoy libre, pero bastan pequeñas señales. El GPS que se traba, una llamada de número desconocido, mi perro mirando al vacío, para recordar que eso sigue conmigo, que quizás nunca me fui de verdad, que nadie se va. A veces escucho mi nombre susurrado, muy bajito, generalmente en la madrugada, cuando todo está en silencio. Me levanto pensando que es alguien afuera, pero nunca veo a nadie. Revisé el celular, apagué Wi-Fi, quité la batería, pero los susurros continúan, como si no vinieran de afuera, sino de adentro, de mi casa o de mí mismo. Y eso es lo que más me asusta, que la calle ahora vive dentro de mí. Evito contar esto a la gente. ¿Quién va a creerlo? Parece cosa de película, una historia inventada para asustar. Pero sé lo que viví. Estuve en esa calle, sentí lo que había allí. Y desde ese día, ya no soy el mismo. Mi cuerpo carga una tensión constante, como si algo estuviera a punto de pasar en cualquier momento. Y aunque haya días buenos, cuando todo parece normal,
Sé, eso sigue cerca. Quizás algún día pueda olvidar, dejar todo atrás. Quizás pueda seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero mientras esa calle siga apareciendo de vez en cuando, aunque sea solo en mis sueños, sabré que me sigue llamando. Y lo peor es que, en el fondo, una parte de mí quiere volver. No por valentía, sino porque a veces siento que dejé algo ahí. Y que un día tendré que ir a buscarlo.